Bueno, ante todo, muy buenos días. Muchísimas gracias a la organización por la invitación. Y bueno, continuando un poquito con este panorama, me gustaría que cada uno de ustedes, como introducción, nos planteara cómo están viendo hoy el mercado de Córdoba, cuál es la lectura que están haciendo de este momento tan particular para el mercado inmobiliario de Córdoba. Si les parece, empezamos por Mariana. ¿Puede ser? Sí, cómo no. Bueno. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar presentes y especialmente muchas gracias a la organización, a SEDUC y a La Voz del Interior que nos ayudan a tener estos espacios para generar negocios y mejorar. Bueno, ¿querés comentarnos un poquito cuál es tu visión? ¿Cómo estás viendo hoy la coyuntura del mercado inmobiliario de Córdoba? Sí, nosotros como equipo nos distribuimos algunas tipologías de inmuebles. En mi caso iba a hablar sobre las naves industriales y los depósitos. Y está bueno que empiece yo porque por ahí las noticias que tengo que dar hoy no son las mejores, pero es mejor saber dónde estamos parados. El año pasado me tocó conversar sobre esto y estábamos prácticamente con plena ocupación, con un nivel de vacancia en el 5% de lo que son las naves y los depósitos para complejos logísticos. Hoy la situación es diferente, esto tiene una explicación, la vacancia está en torno al 13%, y es que se devolvieron metros. El año pasado hubo todo un comportamiento de las empresas que necesitaban tener materia prima garantizada para no frenar lo que era la cadena de producción. Además, había un nivel de inflación muy alto, entonces eso nos exigía tener también metros disponibles para almacenar productos para no cortar la cadena de suministros. A partir de enero, con el cambio de gobierno, se bajaron los frenos a las importaciones, también cambiaron las tendencias de compra que también explicaba Lucas, que había un consumo muy fuerte, ahora estamos en un panorama un poco más recesivo, eso generó que se devolvieran metros y por ende a mayor oferta bajan un poco los precios y hay más inmuebles desocupados. Ahora sí estamos convencidos que si se normaliza la economía, esta tendencia va a cambiar, se va a absorber la vacancia rápidamente, como ya pasó en otras instancias. Hoy es un panorama bastante expectante porque las empresas están todavía reacomodándose al nuevo escenario. Claro. Ahora, Mariana, más allá de lo coyuntural, hoy, si tuviéramos una reactivación de la economía en, no sé, en los próximos 2 años, supongamos, ¿no? 25, 26, y tuviéramos una situación de crecimiento, de recuperación de la industria, ¿el sector va a necesitar más metros cuadrados de naves industriales? Lo pregunto porque tenemos en proyecto, inclusive acá nomás, en este mismo encuentro, en este mismo Proyectar Córdoba, tenemos iniciativas de parques industriales que se están presentando, ¿no? ¿Córdoba necesita más metros cuadrados de industria para la industria? Excelente la pregunta y te la agradezco. Nosotros hoy tenemos relevado en stock unos 363.000 metros cuadrados y de disponibilidad hay 42.000 metros, que eso representa ese 13% de vacancia aproximadamente que yo contaba. Hay proyectos interesantísimos para Córdoba y a las empresas, en línea con lo que dice Lucas, eligen Córdoba. Nosotros necesitamos mejorar esa infraestructura y acá a todos los desarrollistas de parques industriales y complejos logísticos, lo que yo les puedo pedir es no nos quedemos cortos. Necesitamos tener playas de carga y descarga, necesitamos que sean complejos industriales apto bitrenes para hacer todo lo que es el centro de transferencia y además de eso va a ir volcando hacia otro tipo de productos que continúan con la cadena de suministro.
Estamos en el centro del país, equidistantes con el norte y con el sur, con el este y con el oeste. Tenemos una infraestructura de caminos que es bastante buena. Tenemos un aeropuerto internacional que nos permite salir al mundo sin tener que pasar por ninguna otra ciudad de Argentina. Y lo mejor de todo, tenemos una capacidad profesional desde los estudios de arquitectura que acompañan los desarrollos inmobiliarios, desde la tecnología, con el clúster de tecnología y con la economía del conocimiento, que si nos unimos y trabajamos todos juntos, nosotros que podemos contar lo que las empresas nos piden, los desarrollistas, armar productos que estén alineados con eso y poner tecnología, yo creo que no nos para nadie. Bien, buenísima esa definición, ¿eh? Está muy buena. Excelente definición. Bueno, Marcos, vamos a los desarrollos residenciales en la zona sur y en barrios cerrados. ¿Vos cómo estás viendo el panorama de este segmento del mercado? Bueno, ¿qué tal? Buen día para todos. Gracias a la Cámara, al Colegio por esta invitación y sobre todo gracias a CEDUC por animarse a hacer eventos de esta envergadura en una Córdoba que, bueno, lo vendió muy bien Luquitas Vergo y Mariana, pero creo que para complementar tenemos campo, tenemos industria, tenemos estudiantes y sobre todo las cosas, una cultura emprendedora de hacer, de ir para adelante, de tener mucho optimismo. Entonces, que nos animemos a hacer eventos de esta envergadura. Lo veía algunos referentes a nivel nacional, lo veía Damián, presidente de la CEDU, que lo estemos recibiendo acá en Córdoba es un lujo, así que me parece una muy linda oportunidad para compartir. Respondiendo tu pregunta, veo el tiempo y es acotado. Y si bien Luquitas, Péndola y Vergo, desde el colegio y la Cámara nos dieron algunas tendencias generales, viendo que es acotado, voy a hacer foco en countries, que si bien es un público pequeño, es un público y un nicho de mercado que tiene mucho impacto en nuestro sector. Entonces voy a apuntar concretamente a dar datos de esa tipología. En primer lugar, cuando analizamos la demanda, voy a analizar la demanda por un lado, la oferta por el otro. Vemos 4 grandes tendencias, siguiendo también un poco la línea que nos contaba el Chiqui Rivero de entender el comportamiento del consumidor. Por un lado, la seguridad, el que elige y apuesta a quedarse en Argentina y no emigrar, no salir por Ezeiza, algo que no quiere resignar es seguridad. Entonces eso es algo que la demanda lo tiene muy latente. Por otro lado, el verde o naturaleza, que creo que la pandemia nos enseñó que es uno de los grandes lujos del siglo XXI. En tercer lugar, lo que hace al diseño. Ayer lo escuchaba y lo veo en primera línea a Fede Arguello Pit, a Rami de Estudio Montevideo, y me parece realmente que hoy el paladar del consumidor, de este consumidor, es más sofisticado. Hoy creo que desde nuestro celular tenemos acceso a aplicaciones y podemos ver tendencia de todo el mundo, entonces queremos tenerlo en nuestra casa, entonces el diseño y el confort es importante. Y por último, y no menor, es la nueva forma de habitar que vemos, en donde de repente si nos vamos algunos años para atrás, cuantos más metros teníamos en nuestra casa era mejor. Hoy esos metros hay que mantenerlos, entonces buscamos espacios más eficientes. Por otro lado también cambió un poco la lógica de las grandes familias que eran antes. Veo algunos acá incluso en el escenario de familias de muchos hermanos y hoy eso va cambiando, entonces necesitamos menos metros, pero que esos metros sean más eficientes. Antes de repente se hacían muchísimos espacios, hoy buscamos que esos espacios estén más integrados. Entonces a grandes rasgos y para no redundar veo esos 4 elementos: seguridad, diseño, la funcionalidad y la naturaleza. Si pasamos del otro lado a analizar un poquito la oferta, en este nicho veo 2 grandes mercados, ¿no? Lo que es loteos y lo que es ladrillo. En lo que es loteos, no recuerdo en los últimos 10, somos jovencitos, nosotros tenemos 10 años en el mercado, no recuerdo en estos 10 años lanzamientos comerciales de country cerca de la ciudad de Córdoba. Entonces eso hace que al no haber nueva oferta, empieza a ser escasa, sumado que tuvimos en estos últimos 10 años algunos periodos muy marcados con un costo de construcción bajo que motivó y fomentó a construir mucho, entonces se absorbió muchísimo la oferta y hoy es escasa la oferta de lotes en country. En lo que hace a ladrillos,
vemos niveles de la misma manera que hablaba Cacique y iba a hablar Joaco, esta vacancia sana de locales, vemos también una vacancia sana de productos country a la venta. Ahora bien, tiene un desafío porque cuando uno hace doble clic en ese dato, se da cuenta que lo poco que está ofrecido está hace mucho tiempo a la venta. Ahora bien, lo que entra al mercado está bueno y está en precio, se absorbe rápido. Entonces ahí hay un pequeño análisis que se puede profundizar, pero decir, che, hay poquita oferta. La oferta que hay actualmente tiene mucho tiempo en el mercado, probablemente o el precio, o probablemente el mantenimiento, o probablemente cómo se planteó la casa no fue lo que hoy la demanda quiere consumir, pero lo que entra bueno y lo entra en precio se absorbe muy rápido, hasta incluso antes de estar publicado. Bien, buenísimo. Ahora, ayer, después del lanzamiento, hablando con un desarrollista, me decía, estoy contento porque los precios han dejado de caer. ¿Cómo estás viendo vos el escenario de precios en este segmento? Qué buena pregunta, hablar de precios en Argentina con este contexto. Además, en un momento tan inestable, ¿no? Porque hoy estamos que nadie sabe. Recién hablaba también con otra empresa desarrollista, me decía, yo no te puedo decir cuál es el precio porque no sé. Bien, bueno, Luquitas desde la Cámara hablaba algo muy claro, una tendencia general al alza, ¿no? Creo que eso es indiscutible, pero también es fundamental después meternos de lleno en cada nicho en particular. Claro. Si analizo el que estoy hablando puntualmente y en donde buscamos especializarnos, que es el producto country, no puedo hablar de precios si no hablo de demanda, o sea, de compradores, de propietarios y de desarrollistas, ¿no? Entonces, si te parece, puedo plantear algunas oportunidades y desafíos que veo en cada uno de ellos que seguramente puede terminar decantando en la respuesta a la pregunta que me estás haciendo. En lo que veo a nivel compradores, como oportunidad, veo que si hay una tendencia al alza, es un buen momento para comprar. Y suena inteligente por lo menos hacerlo hoy en vez de mañana, que probablemente sea más caro. Y en segundo lugar, algo que es importante, porque acá no estoy comprando como inversor, como puede pasar para el caso del nicho y segmento de Mari, sino que estoy comprando para usar, ¿no? Entonces hay algo que es importante, que lo dije antes, que lo bueno se absorbe rápido. Entonces qué importante que es como comprador tener claro qué quiero comprar, en qué voy a resignar, porque la casa perfecta no existe. Y menos si no la voy a construir. Entonces, tener claro cuáles van a ser los elementos para tomar una decisión rápida. Si me pongo el sombrero de vendedor, de propietario, creo acá también que hay una oportunidad, porque si bien estoy vendiendo más barato de lo que puedo vender mañana, de la misma manera también puedo comprar ese inmueble que me voy a mudar en la misma línea de precio que hoy, más barato. Entonces, no lo veo problemático salir hoy. Y algo que acá es muy importante es el recambio generacional, ¿no? Yo, por lo menos, y relevando este dato con amigos, con el sector, con clientes, veo que de repente nuestros abuelos pensaban la casa para toda la vida, nuestros viejos, por ahí eso cambió y no me quiero imaginar en mi generación, por lo menos lo que veo. Entonces, eso dinamiza mucho. Mucha más movilidad. Totalmente. Ese recambio generacional lo vemos muy marcado, como todos son ciclos, lo habló del Chiqui Rivero también antes. Entonces, el hecho de poder vender también me permite ganar en calidad de vida. Hoy una casa country para alguien que es senior más 65, más 70, es una pyme más que una casa, ¿no? Hay piletero, hay jardinero, hay empleada doméstica y hay que renegar con eso. Entonces yo creo que además de analizar si es momento o no de vender y si voy a hacer negocio en la venta, es más momento de pensar y meternos para adentro en ganar en calidad de vida, ¿no? Entonces creo que ahí hay una oportunidad. Y si lo veo del lado del desarrollista, veo muchas oportunidades. Por supuesto que cuando uno hace el costo de reposición hay un desafío gigante. Ahora bien, entendiendo, haciendo doble clic al nicho al que le voy a apuntar con la conceptualización que voy a hacer para ese proyecto, empieza a tener un poquito más de sentido, no hacer tantos metros, hacerlos más eficientes, no pensar en un valor metro-precio que no es lineal, sino pensar más bien en ticket. Veo también una oportunidad en lo que hace a loteos. Creo, lo decía el Chiqui, que de repente no country porque no hubo lanzamiento en el último tiempo, pero barrios cerrados los hacemos de la misma manera que lo hacíamos 20 años atrás. Entonces, ¿por qué no repensar los amenities? ¿Por qué no pensar de repente el uso, la usabilidad de esos espacios? Creo que de ahí hay mucho para ganar y diferenciarnos, la sustentabilidad de los barrios, el poder también incorporar tecnología
que abarate las expensas, que a todos nos duele. O sea, cuando analizamos en dólares las expensas se transformaron en altas, entonces cómo hacerlas más eficientes. Entonces veo muchas oportunidades a nivel desarrollo. Ahora bien, si también tenemos que ser sinceros, también, además de las oportunidades, también hay que ver los desafíos, que por supuesto también se vuelven a convertir en oportunidades, ¿no? Pero digo, me pongo el sombrero del propietario y ¿qué valor fijo en mi casa? ¿No? ¿Es valor o es precio? Valor muchas veces en función de lo que viví ahí, de lo que pagué en su momento o de lo que cree mi vecino o mi familiar que vale. Precio lo marca la demanda, es muy claro. Hoy tenemos un montón de datos para poderlos definir más preciso. Entonces está ese desafío de ponerle valor. Está también el desafío de dónde me mudo, y eso también se transforma en una oportunidad para el desarrollista, ¿no? De hacer productos para ese público senior que está saliendo. Veo mucho en zona norte, veo poco en zona sur, que sería realmente muy bueno poderlo atender, poderlo prestarle atención. Si veo el desafío del comprador al no construir o no ser económicamente la decisión más inteligente construir, porque el costo de construcción y el costo del lote subió en este tiempo, para este nicho en particular, me subieron por dos lados, no solamente por el costo de construcción medio en dólares. Entonces, creo que es muy importante saber priorizar, lo decía antes, pero el desafío está en saber que voy a tener que resignar algunas cosas, y muchas veces nos imaginamos haciendo toda la remodelación del primer día que construí, y de repente hoy, si se abren las importaciones, voy a poder pensar en un poquito, un abanico más amplio de posibilidades que me puede dar más confort. Y si me pienso en los desafíos del desarrollista, seguramente acá hay muchos, creo que tienen muchos desafíos. Por ejemplo, el tema de los permisos de edificación, ¿no? O sea, el timing de repente de los permisos de edificación es muy distinto al timing que necesita el desarrollista para su flujo y que necesita por ende también el comprador o el inversor de ese inmueble que está vendiendo. Hay un desafío muy grande en lo que hace ambiente, ¿no? Tantos amparos que a veces ponen trabas, y estaría muy bueno articular lo público y privado y resolver eso. Bien. Bueno, le vamos a dejar todo un ratito a... Sí, dale. ¿Querés? Te doy 2 minutos más. Bueno, la verdad que dejó la vara muy alta, entonces sí, se vuelve complejo. Ustedes entenderán lo que es estar sentado acá. Veamos ahora por el lado de los departamentos. Si te parece que cómo estás viendo vos este mercado. Bueno, antes que sobre nada, todo que es un segmento que ha hecho grandes movimientos en este último tiempo, ¿no es cierto? Bueno, lo que tiene antes que nada agradecer por la invitación, tanto Cacic como colegio, y felicitaciones por el cumple. Realmente los departamentos es un segmento mucho más masivo. Es en donde encontramos una participación variada entre desarrollismo en cantidad de unidades, por lo cual sí, justamente vos vas a observar esto, un comportamiento mucho más abrupto en algunos momentos, que te da ese panorama de situación en la que estamos. Yo creo que, a ver, la noticia y lo que uno me sentaría y diría acá es, sí, el valor de las propiedades subió, ¿bien? ¿Cuánto subió en 2023? Te pongo un número, 20% subieron los departamentos. ¿Cuánto subió en 2024? 20% en solamente 4 o 5 meses. Venimos de 2 meses, como lo mostraron los chicos de las gráficas, que realmente fueron muy importantes para el segmento residencial y de departamentos. Ahora, ¿es correcto ese dato? Depende de la óptica donde lo estemos mirando. Y ahí me quedo un poquito con las palabras de Marcos y de Mariana recién. Hagamos doble clic y empecemos a focalizar bien dónde está la información. A mí me gustaría celebrar tanto las acciones que está haciendo el colegio como la CACIC, como las demás instituciones que están empezando a recopilar información y volcarla al mercado, que nos permite justamente poder hacer ese doble clic y entender qué está pasando. ¿Por qué? Porque si bien se me planteó hablar de Nueva Córdoba es la vedette a nivel departamento. Bien, se lleva el 40% de lo que se transa en el mercado inmobiliario de la ciudad. Si nos ponemos a hablar de departamentos de un dormitorio, el de un dormitorio se lleva el 50% o el 60% de lo que se maneja. Entonces, bueno, si yo digo ese dato es para ese 20%, sí, pero estoy dejando afuera del mercado inmobiliario a todo lo que es 2 dormitorios, 3 dormitorios, y que son barrios periféricos a Nueva Córdoba como epicentro, que tienen un comportamiento totalmente diferente. El año pasado lo vimos con los créditos, aprovecho, estuvo muy bien esa información, los créditos hipotecarios del 2023
generaron una situación en el mercado cordobés que no se vivió en otra plaza del país. Nos encontramos que cuando el mismo banco empezó a generar restricciones, se empezaron a colocar unidades que no tenían demanda. Entonces ahí traigo otro dato, y en realidad son disparadores que un poco por el tiempo que tenemos, porque gracias a Marco me quedó muy poco. Vos sabés que te quiero. Pero no, tiene que ver con dónde está la demanda. El otro protagonista de la historia, porque por ahí estamos muy parados en propongo un valor, pero alguien me lo tiene que validar. Y ahí es donde tenemos que empezar a hablar de dónde está la demanda, qué es lo que quiere la demanda, qué es lo que está validando la demanda para la conformación de precios. Vimos muy claro en la gráfica esta caída del dólar, el poder adquisitivo del dólar billete, que pasamos de 1.200 a diciembre a 9.55 en abril, a 1.350. Todas esas variaciones generan en la demanda, que por ahí decimos demanda, pero es personas individuales que están buscando comprar también. Sí. Otro detalle que hablaron y se dieron cuenta fue el consumidor final ganándole en porcentaje en participación al inversionista. Entonces esa lógica de pensamiento y en la toma de decisión es muy particular. Aquellos desarrollistas, que los invito, aquellos colegas profesionales que empiecen a entender que con los datos que estamos compartiendo podemos imaginarnos cuál es el escenario hacia adelante, nos permite plantear políticas o estrategias, que es lo que decía en la primera charla, para tomar acción. Es decir, qué es lo que quieren comprar, qué es lo que van a consumir. Bien, créditos hipotecarios movió distintos sectores, pero me quiero quedar con esta parte. No todo dato de hubo un aumento, yo creo que se está recuperando valor, coincido con todo lo que se dijo acá, se está recuperando valor. Córdoba es una plaza interesantísima y si bien yo quiero llevar la tonada cordobesa a todos los lugares donde pueda hablar y me den un espacio, lo voy a hacer porque considero que es una de las mejores plazas que tiene nuestro país. La capacidad del desarrollismo en Córdoba yo no la veo tan marcada en otros lugares, entonces me parece desde ya muy acertado el sector. Vuelvo a lo que dijo Marco recién, la demanda está hablando, el desarrollismo lo entendió, pospandemia volcó de nuevo y bajó en departamentos espacios de uso y de disfrute, eso se notó. No es el mismo el comportamiento, por eso también el ticket de sigamos haciendo cajas de zapatos, total eso es lo que se vende porque el rentista lo va a comprar. Si estamos leyendo que el inversionista rentista se achicó, hubo un crecimiento del consumidor final, que la lógica del consumidor final no es metro cuadrado, es cómo lo voy a vivir, y eso me permite pagar más, o sea, paga más por ese metro cuadrado que le resuelve su necesidad. Me parece que hay que ponerle cabeza, por eso yo creo que hay que invitar a, tanto desde el sector inmobiliario como del desarrollismo, como todos los rubros que los componen, sigamos metiéndole cabeza porque hay mercado para eso. Dos preguntitas bien coyunturales. ¿Va a continuar este escenario que se planteó en los últimos meses de gente que tenía sus unidades para la venta y que, caída la ley de alquileres, lo pasó al mercado del alquiler? Y segundo, ¿cómo crees que va a impactar esta recuperación, esta vuelta de los créditos UVA en el segmento de departamentos? Vamos por partes. Y esto lo vimos con datos. Me olvidé de reconocer el trabajo que está haciendo La Voz del Interior con los tableros y con todo lo que es la información que nos provee. Realmente es algo importante. ¿En qué sentido? Nosotros vimos un traslado, justamente por lo que plantearon tanto los Lucas, les voy a decir así, vimos un traslado de unidades que se dispusieron a la venta porque yo creo que no encontraban una solución, que ahora volvieron al mercado de alquiler, pero muy importante. Nueva Córdoba pasamos de, si no me equivoco, el último bimestre lo charlamos el otro día, pero pasamos de 400 unidades en diciembre a 1.200, 1.300 unidades disponibles en alquiler en este momento, corríjanme ustedes. Pero también lo que vimos fue una absorción en los últimos 90 días de 2.200 departamentos publicados a la venta a 1.100 departamentos publicados a la venta. Y el otro día hablando con Maxi y demás que me plantearon, yo en una de las cosas que uno por ahí dice apresuradamente y es algo que me caracteriza es mientras haya exceso de stock
las propiedades no deberían subir, y es algo que por ahí se escucha. Por eso quiero profundizar ahí, 2 minutitos y ya te dejo, pero depende qué unidades. Hoy el mercado de venta, particularmente, producto de que se absorbió stock por venta estos 2 meses muy buenos que tuvimos, más ese traslado de departamentos que estaban para la venta, volvieron al alquiler, ¿bien? Eso genera que aquellas unidades que entran en el segmento, y hay que diferenciar obra nueva de usado, todo lo que entra en su segmento en el precio correcto, en un buen estado, se absorbe, se vende. Entonces, eso genera. Cuando un departamento quiere subir a otro nivel que no le corresponde, por estado, por antigüedad, por características, se extiende el plazo de venta. ¿Bien? Entonces, es muy importante apoyarse en el asesoramiento y analizar qué es lo que se vende y a qué segmento corresponde. Y el punto hoy, y final a la pregunta de los créditos hipotecarios, es: venimos de un veranito 2023 de unos créditos hipotecarios del banco que celebro el trabajo que hizo el banco porque fue impresionante durante el 2023. Hoy por hoy yo veo un volumen muy alto de consulta del tomador del crédito, veo una aceleración de salgamos a contar que van a venir los créditos hipotecarios, veo como un poco lento la implementación. Desde ya es una excelente noticia que existe un financiamiento más para nuestro sector, como cualquier otro sector productivo, o sea, que el banco vuelva a ser de banco, ¿bien? Y no de prestador del Estado, eso lo veo clave, pero creo que lo tenemos que pensar, bien dijo Lucas, segundo semestre, ya para el año que viene, o sea, dentro de mi estructura de empresa, yo lo estoy pensando lentamente para empezar a trabajar hacia adelante, porque es necesario corregir tasas, hay mucha oferta, hay que ver la tasa, estamos hablando de que son créditos indexados, entonces hay que ver la tasa de financiación y por otro lado, el tomador del crédito tiene que cumplir con unos requisitos importantes que no era lo mismo el año pasado, donde teníamos un desfasaje entre el dólar oficial y el dólar del mercado. Buenísimo, buenísimo. Bueno, vamos, Joaquín, a los locales comerciales. Lucas dejó ahí un par de líneas interesantes sobre el tema de la vacancia. ¿Cómo estás viendo vos este proceso de descentralización que en realidad ya había comenzado antes de la pandemia, pero que la pandemia lo profundizó completamente, ¿no? Bueno, muy buena la pregunta. Bueno, buenos días a todos. Me sumo el agradecimiento a todas las entidades que hicieron que esto sea posible y ojalá se siga haciendo por muchos años. Bueno, en mi caso voy a aportar información y ahondar un poco en lo que presentó el presidente Lucas Bergó. En este caso, un dato muy interesante de la pregunta que hacía es que los locales comerciales junto a las oficinas en el centro, microcentro y por ahí el rubro galpones que tocó Mariana fue el más rezagado, o sea, el rubro que más le costó recuperarse después de la pandemia, tanto en valores locativos y todavía queda mucho para crecer en sus valores potenciales de la venta. Un dato muy interesante que presentó Lucas es que el nivel de ocupación creció muchísimo en el último año sobre todo y que nos encontramos con un índice de vacancia que dijo del 2,1%. Profundizando ese índice, vale la pena mencionar que mide la cantidad de locales en 12 corredores que están desocupados, que están con carteles o básicamente en proceso de refacción o intercambio de inquilinos. En ese caso, el 2,1 frente a la muestra de locales, que es de 3.400 locales, podemos decir que en los 12 corredores más importantes hay menos de 70 locales que vemos desocupados. Surge un relevamiento cuantitativo. O sea que ese dato es sumamente positivo para considerarlo y también hay que considerar las zonas y los corredores que utiliza. O sea, cada corredor le considera distintas zonas. No es lo mismo decir Rafael Núñez al 3.000 que al 4.500, por decir un ejemplo. Entonces, frente a ese índice de vacancia nos pusimos a disagregar un poco qué estaba pasando y vimos con Lucas eso de que decía el corredor zona sur 4,7% y hay corredores como Rafael Núñez o corredores como Avenida Colón o Fuerza Aérea que no tienen vacancia. Cuando ahondamos un poquito en la vacancia 4,7, quizás son 15 locales en ese corredor y puede ser que hay un recambio, nuevos valores, los vencimientos de estos contratos que surgieron en la pandemia que estaban muy desfasados. Entonces es muy importante considerarlo. El segundo punto a considerar es un ranking de densidad que nos sirve tanto para los locatarios como para los desarrollistas. Mide la cantidad de locales que hay por corredor. Por ejemplo, en 100 metros la recta Martínez tiene 22 locales comerciales y está en el top del ranking.
Le sigue, en este caso, Puntual La Colón, y después Rafael Núñez, que está con 18. Gauss, por ejemplo, tenía 11 locales por 100 metros y hoy está en 17, 18. O sea que es un dato interesante para que todos los desarrollistas vean la evolución de la demanda y la tierra disponible para pensar en futuros proyectos. Frente al índice de vacancia, es importante considerar que la peatonal de Córdoba, que es la segunda peatonal más importante, y si bien ha habido cambios en los usos de los consumidores, no hay vacancias, no registramos. Hay un tema de vacancia en las galerías que se están reponiendo los inquilinos con valores mucho más debajo de los valores históricos. Eso básicamente son los valores más importantes. Sobre eso está girando permanentemente la pregunta de qué hacemos con los locales del área céntrica, fundamentalmente el tema galerías. ¿Hay que reconvertir el formato en las galerías? ¿Qué pensás vos? Básicamente lo que vemos es que el concepto de las galerías céntricas pasaron a ser de usos más múltiples, más de servicios. No hay tanta reposición de venta, hubo un cambio muy importante marcado en los hábitos de consumo. Nosotros, si pensamos 15 años atrás, a la hora de hacer una compra de un electrodoméstico, materiales para construcción, ropa, claro, íbamos al microcentro o a los 3 grandes shoppings que tenemos en Córdoba. Hoy se han desarrollado distintos polos industriales por el crecimiento demográfico que tiene la ciudad, con todos los nuevos corredores, y lo que eran polos, que siempre remarcamos, los polos comerciales, que eran medios improvisados, pasaron a tener mayor exigencia. Hoy prima y es clave la incidencia de un buen proyecto donde se evalúe la innovación en el diseño, la altura de los locales, superficies, estos formatos tipo mall americanos donde prima el uso de espacios comunes y también el tema del estacionamiento es no menor. O sea, te diría que prácticamente el fracaso o el éxito depende de los lugares que das, el ratio entre el movimiento que va a tener el centro comercial y los lugares para estacionar. Bien, y la última cortita. Hoy, ¿en qué lugares, en qué corredores hoy hacen falta más locales comerciales que hoy no tenemos? Bueno, hoy están todos esos indicadores que nos ayudan a pensar hacia el futuro. Hay proyección en un montón de corredores que están desarrollando, por ejemplo, en los micropolos, esto como el caso de Manantiales, el caso de Docta, que ya están con emprendimientos en marcha. Pero, por ejemplo, los corredores, el fenómeno que pasó en la avenida República de China, para 2.000 familias había 2 moles comerciales. Ahora hay 2, uno inaugurado recientemente, otro en ejecución, da para muchísimo más. La Gandhi pasa lo mismo. La Guía Sanón es una arteria muy interesante porque prácticamente es la que corta el sector noroeste. Y se viene la zona este con mucho crecimiento y también la E53 con el desarrollo de 5 barrios de mucha densidad. Un dato no menor es que todos estos puntos hace que el local vuelva a tener atractivo, que consideremos como que esté en el radar de los inversores, había quedado un poco rezagado, y agrego 2 variables que se dieron en este último periodo. El último semestre del año pasado y el primer trimestre de este año se vencieron todos los contratos que se habían pactado en la pandemia, donde muchos de los propietarios, con tal de cubrir los gastos, expensas y demás, se alquilaron muy bajos y con variables de ajuste que no fueron después representativas a lo que pasó en la macro con la inflación. Quedaron muy rezagados, se vencieron, se actualizaron, así todo, no hay vacancia y hay una mayor seguridad jurídica donde hubo un decreto que todos conocemos que derogó la ley que consideramos que era muy negativa para las 2 partes, para el propietario, para el inquilino, para los intermediarios, y en este caso volvió a sentirse uno protegido. Entonces, yo creo que si esto le sumamos el último índice que dijo Lucas, que hay un 90% de inquilinos que pagan a término, solo un 5% es mora o pago en cuotas, hace que estas rentas que están muy por debajo, si bien distan de las históricas, hoy podemos citar una muestra que hicimos internamente y nos da rentas en dólares en propiedades comerciales que van del 3 al 4,5%. O sea que la mira es muy positiva y hay muchos corredores y zonas a desarrollar. Bueno, buenísimo. Les agradecemos entonces a Mariana, a Marcos, a Franco y a Joaquín con un fuerte aplauso. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la SEDUC por invitarnos. Y bueno, los invitamos a todos a seguir con las charlas y a seguir disfrutando de todo este espacio que nos ha brindado.